40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues estamos en 40 años en Historia de una época, en este tercer episodio que dedicamos a una historia de la ignominia, la historia de los crímenes de ETA, 1200 asesinados, que es la teoría que nosotros sostenemos. Bienvenido, JF Lamata, ¿cómo estás? Muy buenas, don Javier. La verdad es que, ya digo, las guerras de cifras me parecen que en algo tan abominable sobran. Ya digo, me dice, bueno, no son fue 1114. Pues ya ve usted, quiero decir, es tan horrible. Lo único que apuntaba como curiosidad y como provocación, si me permite, es que de un tiempo a esta parte parece que está más de moda hacer a lo bajo las cifras, no sé por qué. Sí, blanquear, eso se llama blanquear. Me parece más grave que los que lo reducen a 800, 700, los que directamente lo reducen a cero, porque quieren que no nos acordemos de ninguna, que es a mí lo que me duele. Yo estaba viendo esto que tengo, es un informe que hice para la VT hace 10 años, cuando era chavalino mirando en hemerotecas, y siempre era cara de víctimas y asesinos, porque quería tener unos y otros. Y ya entonces parecía como que no tocaba. Ahora teóricamente sería más fácil porque está internet, que en aquella época las hemerotecas eran algo más de rollo y tal. Ahora teóricamente haces clic y podrías tener este tipo de información, y aún así casi ningún medio, o sea, a mí me da cierto pavor que la gente no conozca los nombres de tanto mártir. O sea, no es algo que puedo entender. JF, que sepas que son muchos los oyentes que nos han mandado mensajes aquí al teléfono de la emisora, mensajes al WhatsApp de la emisora, felicitándonos por este serial y sobre todo porque no se nos están pasando, vamos, algunos crímenes. Quiero decir que este serial de programa va dedicado a la memoria de todos ellos. Todos. Pero estamos resaltando, no podemos nombrar todos porque por desgracia son casi incontables. Fíjate, ¿no? si solo citáramos todos los agentes de la seguridad del Estado que murieron en 1980, que es donde nos quedamos la otra vez con dos apellidos, pues más o menos según a qué velocidad llenemos, pues nos irían 20 minutos con solo la lectura un nombre detrás de otro. Mira, estuve la pasada semana grabando un programa con un buen amigo, Javier Barraicoa, muy atacado también según qué contextos catalanes también. Claro, y él es un carlista de pro, y estuvimos también nombrando a los asesinados, asesinados por ETA solo vinculados con el carlismo. Él hablaba de que había cerca de 12 militantes. Ahí estarían los que hablamos de Montejurra. De Montejurra, comentamos, y Toca Echevarría, el general Prieto. Sí, y luego olvidados todos. En el 78 fue asesinado, porque la familia la conozco muy mucho, el que llevaba las juventudes carlistas en Vizcaya. Y Alcócer también lo dan después. Pues tremendo, y claro, el carlismo también se ha dejado muchos muertos por el camino, ¿no? Es verdad que es el sector del carlismo, digamos, diferente al sector de Carlos Hugo. No claro, sé por qué claro. ETA decidió coger la bandera, que ETA no tenía nada que ver con Carlos Hugo, pero bueno, decidió coger esa... Hombre, porque eran marxistas también, autogestionarios. Contra los otros, los que eran del sector, digamos, tradicionalista, pues contra esos. Claro. Y ya digo, y a mí me llama la atención que como se habla tanto de Montejurra en los documentales de la transición, únicamente para hablar de los muertos de ese lado, me llama la atención que no se hablen de los del otro lado. Voy a hablar de un caso en el que no quiero detenerme mucho, pero que me interesa por una cosa que a mí me escuece mucho. Y usted sabe que yo en tema de medios suelo ser muy cursi. Incluso grandes periodistas que han hecho grandes canalladas, yo les mantengo una gran admiración por el favor o las cosas que han hecho. Con TV3 perdí toda la posibilidad de ser cursi. O sea, no hay más de eso para mí, de esa cara que reviente y desaparezca a raíz del episodio del que vamos a hablar, aunque es del año 80. El episodio es porque tuvo coleo de hace muy poco tiempo. Estoy hablando de el llamado caso Binader, del que hicimos la introducción un poco la vez pasada. Les cuento brevemente los crímenes de la ciudad de Baracaldo. Xavier Binader era un periodista de la revista Interview. Me imagino que debía tener una ideología pues muy antisistema, muy pues lo que en esa época molaba, muy contra la policía y muy contra tal. Y él hizo un reportaje en el año diciembre de 1979, en el que decía que iba a detectar ultraderechistas en el País Vasco. Uno de los que detectó es don Jesús García García. En el reportaje de la revista Interview, que lo tengo y lo pueden ver todos, está en la hemeroteca y lo quieren ver todos, saca la fotografía de Jesús García García, su puerta y su domicilio. Aquí vive en la calle tal de Baracaldo, don Jesús García García, que era el dueño de una cafetería, peligroso, ultraderechista vasco. Por cierto, parece ser que efectivamente estaba afiliado a Fuerza Nueva. Quitando ese dato,
todo lo demás que ponía, y sabemos que este tío disfruta pegando palizas a gente, cuando luego fue a los tribunales no se pudo demostrar. Y bueno, ¿usted qué pruebas tiene para decir que Jesús García García? Bueno, Jesús García García mandó una carta a la revista Interview diciendo, por favor, desmientan todo lo que acaban de publicar, porque es mentira, ni he pegado una paliza a nadie en la vida, ni he hecho nada de nada, y nada de nada. No se la publicaron. Y por el contexto de este programa, la gente ya habrá deducido que en enero de 1980 a Jesús García García fueron a su casa y le pegaron un tiro a la cabeza. Eso se lo debemos a Xavier Binader. Sí, a segunda parte, porque hizo una segunda edición de un segundo reportaje en el que dijo que en Baracaldo, donde había muerto Jesús García García, le constaba una investigación que había hecho que el dueño de la cafetería Stadium de Baracaldo también era un conocido ultraderechista, y que también disfrutaba, era un gallego, no decía su nombre, un gallego dueño el gallego dueño del Stadium ponía el lugar y la ubicación de la cafetería Stadium. Me consta que también es un ultraderechista peligroso y que también disfruta persiguiendo a berchales y dando siendo un chivato a favor de los esfuerzos represores. Y la gente, por contexto, deducirá que a Alfredo Ramos le pegaron un tiro en la cabeza en su propia cafetería, que también había sido ubicada en la revista Interview. ¿En qué año estamos hablando? O sea, del año 79, el diciembre de los reportajes, 80, enero y febrero, asesinato de Jesús García García y de Alfredo Ramos. Interview jamás pidió perdón ni... Es más, Alfredo Ramos también había mandado una carta a la revista Interview que tampoco le habían publicado los dueños de Interview. El director de Interview, ya fallecido, Darío Jiménez Cisneros, era un pringado del cual no tiene ninguna aportación relevante en la historia de los medios. El dueño de la revista, don Antonio Asensio Pizarro, que sí tuvo una figura relevante, hay que decir que destituyó a toda la cúpula de Interview, eso sí, después de los dos asesinatos y después de que lógicamente se elevó una gran indignación a la gente. Yo conozco a la hija Ingrid Asensio, la hija del ya fallecido Antonio Asensio Pizarro. Sí, claro, Asensio, de Asensio, al hijo de Antonio Asensio. Asensio fue uno de los fundadores del grupo Z, del grupo Z primero y luego de Presidente Antena 3, efectivamente. Es decir, una persona muy importante, muy vinculado a lo que es el negocio, no era una persona especialmente ideológica. Ideológica no lo era, vamos, yo sigo manteniendo amistad con su hija. Era de negocio, no era, pero efectivamente tenía que haber tomado cartas en el asunto. Vamos a escuchar un corte que es de la hija de Jesús García, porque como está viva, ella tenía 14 años cuando mataron a su padre. Mi padre tenía 43 años. Era empresario, tenía una cafetería. Y salió un reportaje en una revista en la cual un señor hizo unas declaraciones que después se confirmaron y corroboraron que ninguna era verdadera. Tuvimos 3 juicios en contra de él, le ganamos los 3 juicios por injurias y calumnias. Hubo otra gente que al poco tiempo mataron. También otro dueño de otra cafetería. Pero es que hubo mucha gente que salió en esa revista, hicieron las maletas y con lo que tenían puesto se tuvieron que ir. Ayer les dio tiempo de marcharse, a mi padre no. Mi padre mandó una carta a la revista diciendo que por favor que se retractaran de lo que habían publicado porque no era verdad. No le hicieron caso y a la semana lo mataron. Esto que hemos escuchado no lo ha emitido ni La Sexta, ni Cuatro, ni Televisión Española, ningún medio grande. Creo que el único es un documental que se hizo y creo que solo ha emitido Telemadrid. No sé por qué. O sea, digo, oye, me parece que es un testimonio y otros más que se pueden poner, ¿eh? No es más horrible pero es muy, muy gráfico. Ella además cuenta cosas muy... como todas las víctimas tienen historias emocionales de ese tipo. Pues una cosa muy triste de que en un momento ella tenía 14 años y le decía a su padre, va, cómprame un peluche que le gustaba mucho, tal, que no, tú ya estás muy grande, tal. Y que después de que lo mataran, pues removiendo las cosas, encontró que se había comprado. Lo que pasa es que está esperando a su cumpleaños para dárselo y no pudo, evidentemente. Pero esas historias hay espeluznantes en todos los casos. Pero que no existen, es más útil con perdón. Y ya se miran, ¿está usted frivolizando? Pues me da igual, voy a frivolizar. Es más de hablar de mi bisabuela, al que no conocí en la vida, pero me han dicho que le mataron. Sí, que le mataron, sí. Pero bueno, son así. Pero ¿por qué saco este tema? Porque digo que me dolió especialmente. Xavier Binader le condenaron a 7 años de cárcel, o sea, no fue gratis. Y huyó del país, se fue de España para no cumplir esa condena. Encima ahora sabemos, porque han sido sus memorias, que estaba en contacto con la cúpula de ETA. Él dirá, no, pero para entrevistarles. Es un poco sospechoso, ¿verdad? Que me diga... Estaba en sus memorias, que ha escrito otro periodista amigo suyo, él reconoce, sí, iba a Francia a entrevistarse con la cúpula de ETA. ¡Oh, qué curioso! ¿A entrevistarse? ¿Solo a eso? Pero bueno, comparemos la versión y luego y dando direcciones donde debía la gente. Él
volvió a España brevemente porque Felipe González, el gobierno de Felipe González, le indultó, curiosamente. Pero no lo indultó porque le diera la gana. Es que toda la profesión periodística de aquella época pidió el indulto de Abinader. Luis María Ansón, presidente de la Asociación de la Prensa, Jorge Cebrián, director del País, yo, Ansón, Cerviana, Felipe González, les admiro por un montón de cosas. Esta no está entre ellas, evidentemente. Es decir, pedían el indulto para el chivato de ETA. No, sí, está muy bien. No le volví a ver a este señor intervenir hasta que en el año 2014, por ahí, 2013-2014, en el programa este de La Sexta Noche, hizo una entrevista a don Jordi Évole, y entonces, para mi sorpresa, era como sorpresa. Vamos a hablar con tu mentor, que yo lo desconocía. Este es el momento en el que dicen, Iñaki López, Évole, vamos a hablar con tu mentor. Jordi, ¿quién es? Pues Xavier Binader. Xavier Binader es uno de los mejores periodistas de investigación que ha tenido este país. Yo creo que Xavier, como él bien decía, en los años 70 y 80 publicaba reportajes, por ejemplo, en la revista Interview, en el que él se iba a entrevistar directamente a la cúpula de ETA. O denunciaba casos donde la extrema derecha estaba haciendo estragos en Euskadi, por ejemplo. A mí me parece un ejemplo, dignísimo. Un ejemplo dignísimo porque estaba haciendo... Claro, esto es lo que ha quedado. Eso lo dice con Binader, que entra por teléfono y dice, buena Jordi, te admiro muchísimo. Digo, primero, ya a mí es... Porque soy... y yo me parece que la gente normal ya nos debería causar cierta distancia. Digo, al señor, si haya que le han indultado, pues eso, en su casa y no tiene por qué aparecer los medios. Aparece. Le dices que es un ejemplo dignísimo de periodismo, que ya manda narices. Pero cállate. Pero es que encima tienes la de hacer referencia a lo único lo que no tendrías que citar. Es decir, sus trabajos era Interview, Jordi Évole, la encarnación del periodismo guay del momento, sí. Lo que todos los niños que salen de la facultad quieren ser. Yo quiero ser de mayor como Jordi Évole. Y entonces Jordi Évole tiene como modelo a Xavier Binader. Y pone como ejemplo de por qué tiene como modelo sus reportajes en Interview sobre la extrema derecha. Que yo sepa, y me molesté en mirarlo, no me consta que fuera detenida ninguna red de mercenarios de la AAA gracias a ninguna investigación. Sí fueron asesinados. Solo me consta, como vascos. único trabajo sobre la extrema derecha en el País Vasco, lo único que me consta es que se señaló a una serie de personas en esa fecha que dice Évole, entre diciembre y enero de 79-80, y ETA se cargó a 2 de ellos. Ni siquiera tuvo la decencia de citarlo. Podría haber dicho, por ejemplo, ya somos cursis. Bueno, él fue un gran periodista, es verdad que se metió en algún jaleo porque alguna información suya pues le acusaron injustamente de matar a alguien, por lo menos hace alguna referencia a eso. Pero aquí viene lo que he dicho al principio. Binader se murió en el año 2015. Solo que yo sepa, el único artículo que se escribió sobre el caso de Binader es el que escribí yo en Periodista Digital, y porque me dejaron, porque estoy en un medio que a veces permite ese tipo de locuras. Nadie más emitió nada recordando quién era este tipo. El periódico de Cataluña hizo un reportaje infecto con una firma que respeto, pero no por ese artículo, donde decía que Binader fue el ejemplo del que se enfrentó a los aparatos represores del Estado. Habla de la condena a 7 años como un ejemplo de represor del Estado. Y aquí viene lo mejor de todo. TV3 hizo un reportaje homenaje que aún sigue puesto en la web de TV3 aquel día, de homenajear a Binader como ejemplo del periodismo. ¿Por qué ejemplo del periodismo? Porque se enfrentó al Estado represor español. Hablaban de un caso de que su condena a 7 años de cárcel como un enfrentamiento al Estado represor, pero algo que era genial. En 1 hora y media de documental salía don Blas Piñar, que se le debieron engañar porque debieron grabarle en su casa para que se metiera 2 cortes y tal. No mencionaban en la puñetera hora y media los nombres Alfredo Ramos y Jesús García García. Hay que tener poca vergüenza. Digo, por lo menos incluso si quieres hacer para decir fue injustamente, ETA les mató, pero no tiene nada que ver con sus reportajes, hubiera entendido eso. Vamos a hacer una defensa para decir que la justicia se equivocó, pero borrarles de la historia, hacer un reportaje de Binader borrando de la historia a sus 2 víctimas. Ese día yo dije, TV3, hasta que no echen a todo el virus que se ha contaminado, me da asco. Salió una etarra, por cierto, a decir, era un gran periodista. Xavier Binader, que Dios le tenga en su gloria, estoy seguro que ahora mismo está en el infierno, es cómplice del asesinato. Xavier Binader es cómplice del asesinato. Y los miras como estos periodistas que tú has nombrado son colaboradores de amigos de asesinos. Entonces, que estos periodistas tengan como modelo a un hijo de la gran puta como fue Xavier Binader, que no tiene otro nombre, así está el periodismo español. Por cierto, busqué y me hubiera encantado encontrar alguna declaración de Binader en todo ese tiempo del indulto, del juicio, donde dijera pido perdón a las familias Ramos y García, a la hija de García que hemos escuchado antes. No lo he encontrado.
Y he buscado, ni lo vas a, he buscado, ni lo vas a encontrar. Porque podía decir, oye, que yo lamento mucho la muerte de estos dos tipos. Lo único que encontré es, oye, yo no, en el juicio me dijo, yo no tengo nada que ver con esto. Pero, y bueno, y lo lamentas, por lo menos di que lo lamentas. No, pero es que tampoco... Sí, Asensio sí hizo una declaración donde dijo que lamentaba las muertes. Pero tampoco le preguntaron en este programa donde fue... No, un gran ocasión para decírselo, ¿verdad? Si ahora que ha pasado tanto tiempo, ¿qué piensa de aquello? Y luego, claro, es muy curioso que se reuniera con la cúpula de ETA, claro, y que son los etarras y sus amigos los que ponen a Xavier Vinader como ejemplo de periodista. ¿Sabe lo que yo pienso? Que en el fondo, y es lo trágico seguramente de esto, ETA le ayudaría a escapar. Claro, pues en la fuga, seguro. Si no eran ellos interlocutores comunes. Pero lo que yo lamento es que Vinader probablemente, y no solo él, toda esta corte de gente, y me duele, pero yo creo que también Évole, dicen, bueno, eran ultraderechistas. Hombre, claro, porque estaban cosificados. O sea, cuando es un ultra, que habrá que ver si lo eran, la familia dicen que no. Es verdad que a lo mejor podía ser votante de Fuerza Nueva. Puede ser votante o puede ser militante en un partido legal y con representación parlamentaria. Un tiro, pero creo que esa identificación no es un ser humano. Si en el fondo es ultra... Vamos a ver, yo he militado en la misma organización. Pues si usted le hubieran pegado un tiro y me duele hablar así, no es un ser humano en el fondo. Sí, es como si matan a un lagarto. Pero pues. Es igual que las mujeres que cayeron asesinadas en el atentado de la calle Correos. Claro, la abogada de los asesinos era una conocida feminista y las mujeres muertas eran cosas, no eran mujeres. Es que esa es la diferencia. Y las mujeres que no se manifiestan el 8 de marzo no tienen la categoría de mujer. Isabel Tocino no tenía la categoría de mujer. Entonces, en el caso de las víctimas, y lo saben todas las víctimas, también lo piensan las víctimas del Grapo, lo han dicho muchas veces, siempre ha habido víctimas de primera o de segunda, y imagino que por eso nunca nadie hablará ni de Jesús García García, ni de Alfredo Ramos, ni de otros nombres que podamos a seguir citando, pero que, bueno, ponemos aquí lo que podemos. Pero este programa también va dedicado a estos eran los dos vecinos de este a estos dos vecinos de Baracaldo. Y cojo yo el compromiso de escribir un día un artículo sobre Xavier Vinader. Pues se lo agradezco, porque ahí confieso que, en mi opinión, la presión periodística ha perdido una gran ocasión de ser respetable. Pues te cojo el artículo y tengo el compromiso personal de escribir un artículo sobre este gran hijo de puta. Pues a lo mejor lo han quitado, pero llegó hace muy poco en TV3, seguía todavía puesto porque lo vi, el documental de homenaje. De TV3 que vamos a esperar si uno de sus referentes de cabecera es Gonzalo Boyer, otro conocido terrorista, es muy parecido. El otro día le vi en el Congreso, menos me decía que haber echado a patadas, con perdón, pero bueno. Seguimos. Una cosa, me dice alguno, ¿cuentas a las víctimas de los comandos autónomos anticapitalistas? Claro que cuento, pero es que los comandos autónomos anticapitalistas, que quien no lo sepa es otro grupo terrorista que actuó en los años 80, eran etarras. Lo que pasa es que eran etarras, si nos atenemos a su norma, que decidieron que ya no les hacía falta obedecer a la cúpula de Francia. Punto. Pero eran ellos. Y pongo el ejemplo. Por ejemplo, el 3 de noviembre del 80, en un bar, Aicea de Zarauz, entra Pablo Gu de Pego, que es el más importante de los asesinos de los comandos autónomos anticapitalistas, con una ametralladora y se carga, dispara más de 60 tiros a los 4 guardias civiles que estaban: Arturo López, Ángel Relamer, Julio César y Modesto García, de edades entre 26 y 30 años. Y dice Goraeta. ¡Coraeta! Con lo cual, a los que no cuentan a las víctimas de los comandos autónomos anticapitalistas como víctimas de ETA, no lo entiendo. Dices, pero si ellos mismos decían que son de ETA, simplemente que se sentían muy chulos y mandaban ellos a quien matar. Eso es. Vamos, era una excisión controlada de la propia ETA, porque eran crímenes como un poco más salvajes todavía, los comandos autónomos. Porque en aquella época todavía no habían llegado los coches bomba. Entonces, en ese momento, digamos, para darle un tiro, por ejemplo, a un sindicalista, a la OGT, que solucionó los comandos autónomos anticapitalistas, ETA todavía no se atrevía. Luego ya te le daría igual, pero en aquel momento todavía ETA era muy centrémonos en objetivos concretos. Por cierto, un personaje que también empieza a matar por aquella época, uno de los mejores asesinos que ha tenido ETA, figura difícil de entender, es José Manuel Soles Gamboa. Soles Gamboa, Juanma le apodaban, y por ejemplo, él comete el 19 de noviembre del año 80 un atentado en el bar Paco de Navarra, de La Rioja. Es el atentado más fuerte ha habido en toda la historia de La Rioja, que es una zona pequeña. Entró, boom, y se cargó, con perdón, a don Miguel Ángel San Martín, don Carlos Fernández y un civil que estaría por ahí en el bar desayunando, Joaquín Martínez, y en la ráfaga también se llevó su parte. Se lo llevó delante. ¿Por qué digo Soles Gamboa? Es una figura interesante. Soles Gamboa, que fue condenado a 53 años de prisión solo por este caso. Un arrepentido, ¿no? Claro, es el más arrepentido, porque hay mucha gente que le pone la etiqueta de arrepentido y se refieren porque es vía en Anclares, que es esa cobardía de decir, no, ya no mataría, pero colabora, ya no sé. Soles Gamboa, hay que decir en su favor, ojo, está implicado en más de 80 asesinatos, ya hablaremos en alguno de ellos después. Más de 80 crímenes. Es una cifra pequeña.
Por lo que sea, yo no sé si porque él esperaba que le iban a nombrar jefe de ETA o por lo que fuera, cuando se pilla al Comando Madrid, del que hablaremos después, él consigue escapar y él se va a ETA, pues no sé, porque esperaba a lo mejor que le nombren un cargo y tal, y dice, no, pues no, tú ya has cumplido tu misión, ya como el comando han pillado a tus colegis, que eran de Juana Chaos y toda esta gentuza basura, pues tú dices, no, ya el comando se ha desactivado, pues tú vete a México cuando te dé la gana, te pagamos algo, pero ya no hace falta, ya has cumplido tu misión. Y lo curioso de Suárez Gamboa es que en vez de decir, pues vale, pues a vivir, pues como esta gente que está en Cuba o en Venezuela viviendo, se cabrea. Y hace una reflexión interna de, mi vida ha sido una mentira, esta gente me ha utilizado, y se entrega a él. No es que le pillen y después se repite. No, él viene a España. Él viene a España, manda una carta a Mayor Oreja, dice, me quiero entregar. Es verdad que la justicia se porta muy bien con él, porque un tío que ha matado a cerca de 80 tíos, o está implicado en un comando que ha matado a 80 personas, pues lo lógico en un país como Estados Unidos es que estuviera en un cenicero. Sí. Y él creo que cumplió hasta el año 2000, ¿no? Estuvo como 5 años en prisión. Ahora bien, siendo un ser al que me costaría dar la mano, voy a ser justo como periodista. En los juicios ha sido el mejor testimonio que hemos tenido. Sí. O sea, así que decir, esto estuvo allí, gran parte de la historia de ETA se la debemos a ese tío. Para ir para mal. O sea, oye, esto es como cuando tu fuente es un delincuente, pues sí, ha sido alguien que en el juicio nacional ha ayudado mucho, por eso es una figura muy contradictoria. Evidentemente no le pienso pedir a ninguna de las víctimas, entre ellas, y vamos a decirlo, Marcos Sainz Estrellas, porque le vio personalmente su hermano Ricardo como físicamente Suárez Gamboa. Martín Estrellas, sí. Pero que yo siempre Marcos. Sí. Pues vieron como personalmente Suárez Gamboa y su colega Edoya López Riaño abrían fuego bajo las órdenes de Juana Chaos, porque fue personalmente él, junto con lo cual no le voy a pedir nunca que era un buen tío, no, era un asesino criminal. Ahora bien, como historiador tengo que reconocer que es alguien que ayudó mucho a muchas condenas a etarras. Eso está, como estamos haciendo la historia, pues es la historia de Suárez Gamboa, que empezó a matar en el año 80 y siguió hasta el año 87, que cae el Comando Madrid, que es que aún no estaba en el Comando Madrid, todavía estaba en el... Sí, el Comando Madrid se juntó la peor escoria, fueron juntando a gente de distintos comandos a cometer atentados, pero estamos todavía en el año... Y Suárez Gamboa efectivamente ayudó luego a descubrir muchos asesinatos. Declaró muchas cosas que se habían quedado sin resolver. Fue evidentemente la amenaza de muerte de sus compañeros. No se sabe muy bien por qué. Se hizo muy amigo de un periodista muy raro que ya murió, Matías Antolín, y dicen que ayudó ahí y tal. Matías Antolín, que estuvo mucho con, si no me equivoco, Carlos Herrera, era defensor, el defensor de oyente, le tenían. Es como cuando se hace amigo un periodista ¿se acuerdas de Rafi Escobedo, el del crimen del Surquijo? Pues hay un grupo de periodistas que se hace amigo a veces de delincuentes. No me parece mal. En este caso le digo, por lo menos ayudó a que largara, ¿no? Que es lo único que esperas. A mí cuando ahora dicen, ¿estás arrepentido? Digo, ¿a quién ha delatado? No, se ha cogido la vía Anclares. Eso no es un arrepentido, eso es un... En fin, no voy a... Vamos a pasar más atentados que un año 81. Estamos ya en el año después del 23F, que se celebra precisamente como respuesta al terrorismo, que es una cosa que me llama la atención, insisto, ni Antonio Tejero Molina ni Milán del Bosch hacen proclamas de golpe de Estado, viva Franco. Lo que dicen es, hay que frenar el terrorismo. Se podrá, lógicamente, un golpe de Estado, si fracasa, es un crimen y que se aplique la justicia. Pero lo que dijeron en ese momento, y está ahí el testimonio de lo que dice Tejero cuando irrumpe ante los guardias que están defendiendo el Congreso, es, ¿eres guardia civil? Pues déjanos pasar que ya han muerto muchos de los nuestros. Es la frase que dice, con lo cual está claro que lo único que perseguía a ese señor es una obsesión por el terrorismo. Es que hay que recordar el 23F del 81 se produce cuando en el año 80 ETA pues asesina a 100 personas. Su récord con Juan José Rosón como ministro de Interior, que no tuvo una gran labor contra el terrorismo. No, en cambio sí la tuvo para desmantelar lo que ellos conocían extrema derecha. Es que creo que era la prioridad. La prioridad era desmantelar la extrema derecha, que no había asesinado a nadie. Pero se imagina, es que tenían a gente contratada de confidentes, de agentes que podían estar dedicada a otras cosas, únicamente a seguir. Hemos visto que se ha reunido el general, el capitán Piñar, se ha reunido con no sé quién, informe y tal. Bueno, pues era su prioridad en ese momento. Y claro, así le matan a 100 personas. Y luego, el 23F hay que entenderlo en su contexto y el malestar del ejército. El malestar del ejército se trataba de esto, de parar esto. Porque el gobierno no tenía ninguna intención de parar esto. Cuando abucheaban al general Gutiérrez Mellado, no era por el tema de decir, que somos todos unos bandas fascistas. No, era porque se consideraba, erróneamente o no, pero lo que había en un gran parte del ejército es que había priorizado el modelo político del gobierno Suárez, y para no poner en riesgo ese modelo político, pues había que aceptar como mal menor el terrorismo. Y lógicamente al ejército decir, no estáis aceptando como que se puede convivir con esto. Y la mejor demostración de ello es que los asesinatos no eran portada. No. O sea, la sociedad española, y si se quiere vamos a ser justos, no solo el gobierno, la sociedad española en aquel momento entendió que podía convivir con el terrorismo.
que era algo que, bueno, está allí, sí, qué mal, pero bueno, lo importante es que el modelo político salga bien, que nos salga bien todo esto. Mejor eso en todo caso que la sociedad vasca. Eso. Que eso directamente parece que aplaudían, porque... Algún oyente me ha dicho que deje de decir palabrotas, que me paso, no me puedo contener. Esta emisora, este programa es así, y yo creo que... Cada cual tiene su estilo, pero si hay un tema, yo se lo dije ya a usted el primer día, si hay un tema en el que creo que está justificado perder, digamos, los papeles, y yo entiendo que los pierda, pero como he tenido tantos conocidos asesinados, tantos padres, amigos que han tenido que ver con la muerte y con los crímenes, no me puedo reprimir, porque como te conté, la he vivido muy de cerca toda esta época, ¿no? Y lo triste no es que mi generación apenas lo recuerde, es que la generación que viene después probablemente ni sabrá nada de esto que existe. No, les hará gracia ponerse una pegatina de ETA y levantar el puño y tal, y verán ahí al hombre de paz, Otegi, y eso sí, pero sabrá muy bien que los crímenes del franquismo, que eso son... Eso es lo que toca. Toca que un tío me diga que su bisabuelo está en una cuneta. Yo, ¿qué coño una cuneta? Tu bisabuelo. ¿Y quién lo mató? Si lo mató en el 39. En el 39, para empezar, si fueron las tropas nacionales no hacía falta cunetas. Para empezar. Como a mí poner en el mismo bando, en la misma balanza una guerra civil donde se están matando todos con una banda terrorista. No es comparable, pero se agarran a esto. Usted mencionaba el programa pasado, el atentado Conde de Peñalver. Es verdad que hubo varios, pero el que es más recordado como atentado de Conde de Peñalver fue el atentado al general Joaquín Valenzuela. Eso es, Valenzuela. Que era el jefe del cuarto militar del rey. El general Chaparro, imagino que se llama el que ahora preside la fundación... El general Chicharro. Chicharro le conocería porque él trabajaba en el cuarto militar del rey. Hay que decir que Joaquín Valenzuela sobrevivió. El atentado fue horrible porque murieron hasta 4 personas que estaban en el grupo de gente y sentó muy mal al ejército. Acababa de pasar el 23F. Estaban los ánimos muy caldeados. Era en el centro de Madrid. Encima ocurrió una de las peores cosas que ha podido ocurrir, que es el llamado caso Almería, que es ya encima lo que nos faltaba. Quienes mataron intentaron matar a Joaquín Valenzuela y se cargaron a los 4 que estaban con él: Guillermo Tébar, Antonio Rodríguez, Manuel Rodríguez, de nuevo siempre se llaman los jóvenes la peor parte, estamos hablando de edad 32 años, 30, 28, eran los franceses, estos que el comando francés, el comando invisible, que se llama Argalas, Henri Parot y Jacques Snal, no les pillaron, claro, se fueron. Y fueron tan torpes, y me duele decir esto, fueron tan torpes que pillaron a 3 tíos que no tenían nada que ver. O sea, fueron a pillar a 3 jóvenes que estaban yéndose a una boda hacia Almería desde Madrid. Nos confunden con etarras. No sabemos nada de lo que pasó allí. Según la versión de Pilar Miró y la película esa que ha hecho, o las familias, dicen que se volvió loco la gente y les disparó. No sé si a lo mejor es que pensaron que iban a huir o pensaron que iban... Dijeron, vamos a... Esto que hacen, que cuando tiene a alguien a comisaría, un coche delante y un coche detrás. No sé qué narices pasó, de que pensaron que se iban a fugar a escapar, o tal, pero dispararon y murieron. Una de las mayores tragedias que ha habido, de la cual yo también culpo a ETA, sin quitar la responsabilidad de Castillo Quero y los guardias civiles que dispararon, pero esto también son consecuencias de ETA, es decir... No, el crimen de Almería, que eso sí, Pilar Miró jamás hizo una película de estos asesinados en Baracaldo, que tenía un restaurante, su cafetería pequeña, como a su hija le compró un oso de peluche y nunca se lo llegó a dar porque fue asesinado por ETA. Pilar Miró nunca se molestó en cualquiera de este. En cambio, le sacó rédito. Por eso digo que la izquierda de este país lo hace muy bien, ha sido tremendamente comprensiva con los crímenes de ETA. Y cuando las fuerzas de seguridad del Estado tienen un gravísimo error como este, resulta que merecen una película que me parece bien. Y se entera todo el mundo del caso Almería y pide perdón al ministro de Interior, Rosón, precisamente esto ha sido una vergüenza. Pidió perdón Rosón y no pidió perdón Rosón cuando bajo su ministerio son asesinadas 100 personas. Entre ellas un niño como Peiró, del que hablábamos la semana pasada. Pero que a eso juega la izquierda. La izquierda, en el fondo, con estas películas, Pilar Miró, ¿sabe lo que hacía? Blanquear a ETA. Blanquear a ETA. No sería su objetivo. Es que yo estoy seguro que a todos esos les preguntas, ¿está mal ETA? Por supuesto. ¿Pero qué es peor, ETA o el franquismo? ¡Hombre, el franquismo! Incluso esta gente te justifica. Mira, vamos a ver, cuando Carrero Blanco es asesinado, aparece una imagen de Marcelino Camacho, que cae también, brindando, que yo no sé cómo conseguían el champán, botellas de champán en la cárcel brindando. Y él te decía, no, cuando lo asesinaron, oye, a Carrero Blanco lo asesina ETA. Con Carrero Blanco mueren otras 3 personas. El cántico famoso de Boló, Carrero Boló. Sí. Entonces, fíjate, mi madre era... 2 personas muy mi madre, como usted, eran niños cuando murió, y ella me asegura, pero bueno, debe ser que vivíamos en un ambiente muy raro, pero ella me asegura que es que no había que valorar si es que había un mal Carrero. El shock de que han matado al presidente del gobierno era algo de lo que nadie... Bueno, pues, pero ese que era ambiente raro, a lo mejor es que era una familia filipina y todo era ambiente fascista, porque yo no entiendo que hubiera gente que íbamos a brindar. Digo, oye,
que se ha comentado que un magnicidio, que han matado al presidente del gobierno de España. Y tú sabes que yo tengo mucha amistad con Pío Moa. Pío Moa estuvo en los Grapo, estuvo en el Partido Comunista. El Partido Comunista reconstituido, que era el que dependía. El brazo político de los Grapo. Y te decían que, claro, el Partido Comunista tenía mucha sintonía con los crímenes de ETA, muchísima sintonía. Mucha sintonía. Entonces, claro, esto es un auténtico problema. A mí, el caso del señor Pío Moa me parece que es lo que retrata mejor la puñetera hipocresía de este país. O sea, el señor Pío Moa, que nunca ha ocultado que fue una persona importante en los Grapo y conoció a todos los grandes asesinos del Grapo, a Silva Sande, a los que murieron en redadas, yo que sé, Juan Martiluna y todos estos. Él solo participó una vez, que yo sepa, en un comando armado, que fue en la matanza de 4 guardias civiles que hubo en distintos puntos en un 1 de octubre, y él cuenta que un compañero suyo, que similar tenía el nombre, pegó un tiro al guardia y el que estaba al lado remató con una culeta, con un martillo, se hizo la broma del martillo, creo que era un culatazo o algo. Me hace gracia que toda la izquierda lo saca con mucha frecuencia. Dice, qué vergüenza, Pío Moa, asesino, tal. Digo, perdón, no os molesta que Pío Moa cometiera ese crimen, os molesta que se arrepintiera. Eso es lo que molesta, porque si no, estáis culpando a todos los asesinos del Grapo. Y del único el que habéis hablado es de Pío Moa. El que se ha arrepentido y el que ha pedido perdón a las víctimas. Y también ayudó a la justicia. De hecho, el Grapo le condenó a muerte, igual que ETA condenó a muerte a Suárez Gamboa, que mató a 80. Pues en el caso de Pío Moa, que solo participó en esta, también le condenaron a muerte los del Grapo, y supongo que durante un tiempo estaría escondido. No creo que tuviera un domicilio muy público en aquella época, en el año 80-79. Lo sigue sin tener. Porque no dejó el Grapo cuando había desaparecido el Grapo, lo dejó el Grapo cuando estaba en plena ebullición, año 78, cuando él decidió dejar. Supongo que en aquel momento aún vería esperanzas en la izquierda. Yo creo que no se fue en su momento a la derecha liberal como vuestra ahora. Fue más progresivo. En la derecha liberal no está tampoco. El liberal no. A mí, si no usa la etiqueta liberal, ya me cae mejor. Porque yo no sé lo que soy yo, pero sé que estoy un poco harto de que todo el mundo sea liberal en este país. Pero bueno. Aquí en este programa me parece a mí que ni tú ni yo somos liberales, Pero bueno, Pío Moa no es nada liberal. Una cosa llamativa es que supuestamente uno pensaría que si ha habido un intento de golpe de Estado, y según el discurso progre, era porque ahora hablo progre no español sino vasco, supuestamente ha puesto en peligro la democracia, que para poner una especie de dictadura o estado de excepción permanente en el País Vasco. Se supone que eso a ETA no le debería venir bien, pero viendo cómo actuaron, debe ser que estaban encantados con eso, porque siguieron provocando. Porque después hacen unas cosas que puede ser una mayor provocación a quien conozca el ejército español, que es asesinar al jefe de la división acorazada de Brunete, el general Lago Román. Nada más llegar el PSOE al poder, el PSOE ha ganado las elecciones del 28 de octubre, año 82, aún no ha tomado posesión, y ETA, como recibe al nuevo gobierno, nuevamente recurre a los franceses, a Parot y Esnal, el comando del Gala, y tienen la ruta de donde va Víctor Lago Román, y cuando pasa el general, acaban con él. Era todo un símbolo. Lago Román acababa de llegar. Como se llama la división acorazada de Brunete, había tenido en muy poco tiempo muchos cambios por temas políticos. Milán del Bosch a Torres Rojas, de Torres Rojas a Juste. Juste siempre queda un poco rara su actitud en el golpe, porque supuestamente lo apoyó inicialmente y luego cambió de opinión, no sabemos si estaba fingiendo. Bueno, dijo, cambiando todos a alguien que no tenga, digamos, vinculación con esto, que hay que sacar, digamos, a todos los que tienen que ver con esta etapa anterior. El general Lago Román, que es un señor mayor, pero condecorado en guerra civil. Por cierto, el PSOE nunca hizo purga, y en mi opinión hizo bien, porque si no se queda sin ejército, nunca hizo purga con la gente condecorada por la guerra civil, y es lógico porque todos los generales habían estado allí. Bueno, Gutiérrez Mellado no hubiese sido ministro tampoco. Pero bueno, eso lo dicho él. Gutiérrez Mellado fue quinta columnista en la guerra civil. Sí. Pero bueno, pero digo, del bando nacional, o sea, es que le mandó Franco para que se infiltrara en posiciones del otro bando. Bueno, a Lago Román, que le tocaba teóricamente titular esa transición, le matan. Y hay que decir que Felipe González era una cosa un poco complicada, porque podía intuir que en la DAC no le caía muy bien, y hizo lo que tocaba. Se fue inmediatamente a la división acorazada de Brunete, máximo honor al caído, se cuadró allí y dijo, vamos a acabar con el terrorismo. Yo tengo que decir, y lo siento si la gente se mete conmigo, acertará, creo que la política antiterrorista de Felipe González, con todos sus errores, era una política antiterrorista, cosa que no puedo achacar al gobierno Suárez. Y lo digo así, claro. El gobierno Suárez no tenía política antiterrorista. El gobierno Suárez solo le preocupaba la extrema derecha, incluso la extrema derecha, que ellos muchas veces estaban detrás, que esa es otra cosa. Esas tuercas del Estado, a ver quién las manejaba. Pues al margen del tema de Y si no, que le pregunten a Martín Villa, que sigue vivo, sobre el tema de los asesinatos del caso Atocha.
A lo mejor Martín Villa puede decir muchas cosas. Podría decir tantas cosas que no va a decir de tantos casos Es como el comisario Ballesteros, que ya murió. Hay gente que se lleva a la tumba tantas cosas y yo creo que no diré nada. Rezar al rosario, y lo digo para bien porque es muy religioso, pero no le imagino hablando de nada, ni de Billy el niño, ni de nada de estas cosas. A quien condecoró, y en mi opinión condecoró bien, porque salvó la vida a Antonio María de Oriol y Urquijo, que es por eso la condecoración. Esta que dicen la sexta todos los días, a ver cuándo le quitan la condecoración a Billy el niño, que no la tiene por torturar gente, la tiene por salvar la vida a Oriol y Villascusa. Pero es que la sexta también con estas cosas blanquea criminales y asesinos. Es decir, persigue a un octogenario que está condecorado por su lucha contra el terrorismo y no recuerda todos los días, no recuerda los crímenes que está sin resolver de ETA. Pero si lo absurdo de esa historia es que tú dijeras, quiero que metan en la cárcel a Billy el niño porque yo qué sé, porque tengo aquí 3 testigos que dicen que les torturó y la amnistía para mí me importa un carajo. Pues vale, pero le estás diciendo que pide la condecoración que es por algo que hizo. Digo, ya, pero ojalá desaparezca esa amnistía. Ojalá desaparezca esa amnistía. De todos modos, hay que decir cosas muy curiosas a favor de la etapa de González. González nombra al primer ministro de Interior es José Barrio Nuevo y el secretario de Estado de Defensa es Rafael Vera. Es en esta etapa, y es muy curioso que fuera con una administración socialista, la primera vez que se exige funerales por las víctimas. Sí. No con Suárez, sino es Felipe González el que establece los funerales. Desconozco si don Rafael Vera era religioso o no, pero Rafael Vera se enfrentó a curas y dijo, ¿cómo que qué pasa? ¿No va a hacer funeral a él? No, lo haremos por la noche y tal. No, ahora un funeral y yo voy a estar presente. Se puso la norma de que todos el funerales por una víctima de ETA tenían que estar representantes del Estado, como mismo el secretario de Estado de Defensa y el propio ministro Barrio Nuevo en muchos de ellos. Y diciendo, vamos a acabar con ellos. Aunque no lo consiguieran o no, es que no tiene nada que ver para mí la política de unos y de otros. Es que no hay comparación para mí entre la administración de UCD y la administración del PSOE. No hay. Guste o no hay. Es distinto. Me dirá a lo mejor, no sé, Martín Villa o ustedes me llaman si viviera, miran, es que si nosotros hubiéramos ido me hubieran abuchado. Pues te jorobas. Pues te jorobas, esto al que no van a abuchar es al muerto ya. Entonces, si ese era el argumento, digo, porque no se me ocurre otro. Ya no, porque al principio fuimos a alguno y nos abuchaban, nos dejamos de ir. Nada, pues hagámoslo a escondidas. Incluso periodistas antes citados como Ansón lo han dicho. Cuando murió Suárez, Luis María Ansón, que demostró ahí más nivel que otros cuando todos se pusieron a elogiar, dijo, yo también quiero elogiar a Suárez, y lo elogió mucho, pero antes de elogiar me parece justo que digamos los errores que cometió, y entre ellos digo, y uno de ellos es los funerales a escondidas. Fue un insulto al ejército y a la Guardia Civil y a todos estos, es decir, o sea que le han matado y encima no, es que, y por cierto, la Iglesia vasca, con perdón, en la mitad de los casos cómplice de esta historia. No lo entiendo. O sea, esto de los funerales escondidas. Usted dice que en la historia de la sociedad vasca hay una vergüenza, pues lo amplío. No. En la historia de la política UCD y en la historia de la Iglesia, esa parte, además, que es lo más importante en una religión, ¿no? El funeral, el despedir a tus muertos, sí. La viuda, que ni siquiera era del País Vasco, la viuda de Burgos, que dicen, han matado a tu marido y tiene que ir, sí, pero el funeral lo hacemos por la noche. O el traslado ahí... Pues nada, una vergüenza. Como si fueran los delincuentes el asesinado. Una vergüenza, de verdad, Y dirán ustedes, ¿y hablamos de los GAL? Pues habrá que hablar de los GAL. Hay que explicar una cosa que me sorprende que se cuente muy poco. Los GAL, que efectivamente funcionó en la primera etapa, solo funcionó en la primera legislatura del gobierno de Felipe González. Hay que decir que los GAL, el primer atentado mortal que cometen es el de los famosos Lasa y Zabala, de los que tanto se ha hablado. Pero me sorprende que no se hable del contexto. Yo puedo decir que el crimen de la Zabala me parece abominable, pues sí, seamos políticamente correctos, eso es un crimen abominable, pero vamos a explicar el contexto. ETA secuestra a un capitán de farmacia llamado Alberto Martín Barrios y dice, lo vamos a matar en el plazo de una semana si antes de que eso ocurra no se lee este comunicado íntegro nuestro, un manifiesto publicitario en televisión española, y a los del comando no sé qué les tratan mejor y les mueven de sitio, tal. Digo, pues qué tontería, pues que lean el comunicado. Bueno, es que hay quien considera que el Estado no debe ceder a los chantajes porque si no mañana habrá otro. Y el Estado, el gobierno de Felipe González, no cedió al chantaje. Llegó a decir como mucho, os leemos el comunicado, si lo soltáis a lo mejor no lo pensamos, pero primero lo soltáis. Aquí esto de tal, es verdad que hubo momentos muy tristes, la esposa intervino en televisión de, por favor, a los etarras me cambio por mi marido, lo que supongo una esposa que quería a su marido. En ese momento, cuando un grupo de agentes de la Guardia Civil del País Vasco, de Guipúzcoa, de la Icharrondo, si nos fiamos la sentencia, se supone que autorizados por el coronel Enrique Rodríguez Galindo y por el delegado del gobierno en Euskadi, el socialista Joan Elgorriaga, eso dice la sentencia judicial, aunque ellos otros lo negaron siempre, y su abogado Fuster Fabra lo sigue negando, pero bueno, vamos a fiarnos de la sentencia, lo autorizaron. Entonces fueron a por Lasa y Zabala para saber si podían salvar la vida a Martín Barrios. Fue un desastre. ETA mató a Martín Barrios y aquellos guardias civiles, lo de Bayo, mataron a Lasa y Zabala.
No estoy aquí para justificar nada, estoy para documentar. Solo No, digo pero claro, que hay nos que aburrían. poner- Digo, nos aburríamos y vamos a matar a Sí, esta pero chavala. es que nadie ha hecho una película de hablando Martín Barrios. Que era un pobre farmacéutico Que al fin y militar. al cabo, oye, lo siento por la muerte, pero las seis Zabala, ¿eran terroristas o no? Eran etarras, ¿no? Eran etarras del comando Oker. Ya está. Es decir, no me merecen ninguna consideración. No es la manera de actuar, pero a mí quien me da pena es Martín Martín Barrios. Barrios no había matado a nadie. Por eso digo, en cambio, ¿quién se llevó las películas? ¿Quién se Estamos llevó... en lo de siempre. Que el apellido de la Zabala, todo el mundo lo conoce. Sí. Por el mundo Aberchade, hoy las víctimas, nuestros mártires de la Zabala, pues como Otaegui de Sí. la Berriaguna, ¿no? Aquí Sí, ellos sí, en sí. cambio, ¿quién conoce a Martín Barrios? Nadie conoce a Martín Barrios. Y todo eso se produce en ese contexto que también se nos ha ocultado. Ojo, sin justificar la muerte de la Zabala, pero sinceramente no es comparable el asesinato de Martín Barrios con el asesinato de dos criminales etatas. No están en el mismo nivel, por lo menos debíamos estar todos de acuerdo en eso. No, Y bueno, yo estoy de acuerdo y yo en ya eso. sé ni que no, si nos oyeran ahora los de lo políticamente correcto, mañana sacan en radio, ya justifican. Bueno, en realidad espero que no lo diga el PSOE, porque al fin y al cabo eran mandos políticos del PSOE Sí, quienes se supone que autorizaron esto. Julián Ortega fue condenado a 70 y pico años, igual que Galindo, ya está en libertad los dos, porque dicen que fue informado de esto, eran muy amigos. Julián Ortega, en todo caso, y que me perdonen, pero yo mantengo mis 13, fue una persona que se enfrentó mucho al terrorismo. Efectivamente. Él tenía lo fácil, hacer el discurso políticamente correcto. Y Galindo decir, también, nos gustaron o no, los GAL es un invento del PSOE, posiblemente, pero equivocadamente, posiblemente y voy a decir equivocadamente. algo en favor de la cúpula terrorista de aquel momento. Tenían muy fácil Felipe González, José Barrio Nuevo y José Luis Corcuera, muy fácil desvincularse a esa historia, haber dicho, me cae fatal, pues Galindo y el Gorriaga, dos hijos de la gran... No. Hay que decir que hasta el final, siempre que les ha preguntado por ese tema, dicen máximo respeto a quienes combatieron eficazmente contra el terrorismo. Ellos dirán, soy inocente del caso GAL, porque hay que decir que al margen del GAL, la Inchaurrondo desarticuló a 120 comandos etarras, por vía legal, correcta y tal. O sea, que decir, el carnicero, el mataniños, lo pillaron el comando de Galindo. Fue una redada bastante interesante que estaba escondido debajo de un zulo. Quiero decir, salvaron muchísimas vidas. Muchísimo, muy buen trabajo hicieron la Guardia Civil de Inchaurrondo. Hay que hacer una excepción al mando que de General Galindo. La última etapa del PSOE. La última etapa del PSOE, Juan Alberto Belloc, en cambio, y Margarita Robles, eso ya, no les conocemos de nada. Pero quitando esa última etapa, los anteriores, Corcuera, Barrio Nuevo y Felipe González, siempre han defendido el servicio a España que prestaron a estas personas. Si por lo políticamente correcto me toca decir que Galindo pues es alguien a quien no puedo homenajear en público, vale, pues no le haremos homenajes, pero como documentalista de historia diré que está en el capítulo de gente que ha salvado vidas en la historia de este país. Es así, yo qué quieren que les diga, es la verdad, no puedo borrar la historia. Me duele no poder hacer homenajes por culpa de este tema de la Zabala, porque es lo que querría. Pero bueno, vale, no hagamos homenajes, pero digamos por lo menos la verdad, es alguien que salvó vidas. Y insisto, no podemos poner a Lasse Zabala al nivel del capitán de farmacia Martínez Barrios. Que es con lo que diría. Es curioso que ETA, el mismo comando, perdón, los franceses seguían matando, el paro de las narices. En el año 84 cometen otro asesinato que a Felipe González le duele muchísimo en el alma, que es el de Quintana Lacasi. Quintana Lacasi era el gobernador militar de Madrid cuando se produjo el 23F. Y es alguien que ayudó mucho a desarticular ese tema, sobre todo a desautorizar a Torres Rojas y a todos Claro, estos. Quintana Lacasi dentro del ejército estaba un poco peor visto porque era considerado que había traicionado a gran parte del ejército. Claro, porque era de los que entendió que había que estar del lado de la legalidad, el gobierno Suárez y tal. Eso es. Como sabemos, a ETA le da igual, o sea, se podía cargar igual a... De hecho, por eso digo militar. que era un militar que había poco simpático dentro del sector más aguerrido del ejército, ¿no? Pues ETA era un hombre uniforme, tiro en la nuca de paro diurnal y muerto. Y es verdad que ahí Felipe González fue cuando yo creo que ha hecho el discurso más duro, cuando dijo hay que erradicar a ETA, son cobardes y ventajistas y tal, y hay que acabar con ellos. Y creo que de verdad tenía la voluntad de intentar acabar con el terrorismo. Y no hablo solo de los GAL, creo que policialmente hizo todo lo que pudo, y no hay que olvidar tampoco. Ahora voy a hablar bien de Rafael Vera, pero es que, insisto, es la historia. Quien convence a los puñeteros franceses de que empiecen a actuar es la administración socialista. Hay que decir que lo de Francia, y mira, es que estamos... pero estamos hablando del año 84. Sí, sí. El año 84... Sí, no, pero Francia no colabora hasta 2 años después. 86 es cuando colaboran. Eso, y también había que comprarle muchos vagones de AVE. Vamos a decir que, igual que hemos hablado antes de la Iglesia Vasca, la sociedad vasca, vamos a hablar de un capitulito de Francia. Alfonso Usía escribió una frase que yo no me atrevería a decir, dijo algo así como hijo de puta perpetuidad al presidente de la República, que entonces se llama Giscard d'Estaing. Podemos hablar del primer ministro Pierre Maroy. Yo no sé quién llevaba ese tipo de temas, pero hay que decir
que Francia concedió el estatuto de refugiado vasco a todos los miembros de ETA que estaban en Francia. Estamos hablando no de como ahora de algún piso escondido. Y hablamos de los años 80, y los 70. Estamos hablando que tenían bares con el dedo de ETA en la puerta, ni se ocultaban. El atentado de Carrero Blanco, hay una rueda de prensa donde informan que lo han hecho, pero es que cuando matan a Araluce, ya en el año de lo que hablamos en el primer programa, el presidente de la Diputación de Guipúzcoa también da una rueda de prensa diciendo, pues sí, hemos matado aquí a Araluce y tal. Y digo, en Francia, dices, pero ¿y nadie les detiene? No, son refugiados políticos. Y otra de las vergüenzas de Portugal, que Portugal siempre ha sido un país amigo, es que también con la revolución de los claveles, que se instaló un sistema marxista durante unos años, también apoyaron a ETA, porque eso era apoyar a ETA. Dar cobijo a ETA era apoyar a ETA, ¿no? Entonces, cuando ya estaba el gobierno del PSOE, todavía se negaban a colaborar. Ricardo García Damborenea, secretario general del PSOE vasco, también condenado por el tema de los GAL, porque supuestamente estuvo en alguna reunión, en ese momento a discursos muy adecuados dijo, cuando matan a Enrique Casas, senador del PSOE, matado por los comandos autónomos ahí fue cuando anticapitalistas. el PSOE se empieza a tomar un poquito más en serio la lucha contra el terrorismo. Cuando le matan al senador Enrique Casas, dice en su consulta, precisamente. Bueno, ese yo creo que es el doctor Brouard, que era uno de Batasuna, pero sí era... No, perdóname, matan a Santiago Brouard, que era era de HB, y el senador Enrique Casas lo matan antes. Senador Enrique Casas, hay que decir que le mandan los comandos autónomos anticapitalistas. Pablo Gude, al que antes hemos mencionado, que luego morirá en el tiroteo porque se lo sabía matar, su única contribución a la historia es esa. Era senador del PSOE y a él lo matan en el año 84. Era el cabeza de lista del PSOE por Guipúzcoa, era el más importante en el PSOE vasco después de Chiqui Venegas, que iba por Álava, y lo asesinan en plena campaña electoral. Es verdad que Enrique Casas se había atrevido a denunciar el tema de, por ejemplo, el diario Egin. Había dicho, Egin son los que señalan, antes hablamos de Interview, pero es que Egin tenía una cierta costumbre de que cada vez que mataban a alguien, decían, bueno, era un conocido ultraderechista, siempre te explicaba por qué mataban a alguien, chivato, decían, ¿por qué se ha cargado a este médico? Mañana te lo dirán en Egin, y ya leías, era un ultraderechista seguro, bueno. Y entonces él lo había denunciado. Egin le puso una querella, pero no hizo falta que Egin resolviera la querella porque ya los amigos de Egin lo mataron por su cuenta, ¿no? Y entonces ahí ya dice Ricardo García Damborenea, tenemos que agradecerle al camarada Mitterrand, que había sustituido a Giscard d'Estaing como presidente, y al camarada Maroy, que era primer ministro, tenemos que agradecerle a los camaradas Mitterrand y Maroy la muerte de Enrique Casas. O sea, el PSOE estaba siendo ya muy claro con el tema de lo que estaba pasando en Francia, porque vean que ahí pasaba un comando, mataba y volvía. Y claro, no podían hacer nada. Amedo llegó a hacer una cosa que es un poco dura, que es decir, si el País Vasco francés llega a estar pegadito a Israel, aquello hubiera volado en pedazos. Se refería al tema del Líbano, y cuando Israel le han puesto un campamento de terroristas, lo ha volado. Lo volaba. Evidentemente España no podía volar Francia, pero entiendo lo que quería decir y piensa en la sensación de impotencia, el famoso santuario francés que se llama. Un santuario, sí. Es decir, Francia ha colaborado también con ETA. Nunca hubiera hasta el año 86. ETA, aquella ETA de los comandos que se iban reemplazando, nunca hubiera existido sin Francia. Francia ayudó a luego a derrotarlo, pero tras haberlo creado. Y España podía haber hecho más, es verdad que con los gobiernos con gobierno Suárez los gobiernos Suárez nada. Y se quejaron. Tuvieron que esperar a Fernando para que empezaran a quejarse, que es el primer paso. Era asesinarles como moscas, pero efectivamente una palabra que les da mucho miedo es el estado de excepción. Y yo creo que era un estado excepcional. Por ejemplo, se votaba, no sé cómo se ha podido votar a lo largo de todos estos años. ¿Cómo se podía votar? ¿En qué estado de libertad se eran asesinados los candidatos? Los candidatos eran asesinados y muchas candidaturas no se podían presentar. Yo he hablado con la viuda de Enrique Casas y me he dicho que se ha cruzado alguna vez con el asesino el otro, porque uno se murió en tiroteo. José Luis Merino se ha cruzado con él alguna vez que está en la calle. ¿Qué dices? ¿Cómo debe ser eso? Claro. Ahora es que es un país donde los asesinos están en la calle, pero aquí estamos a ver si desenterramos a Franco. La izquierda está a ver si desenterran a Franco, y los asesinos, por ejemplo, el senador socialista Enrique Casas, el asesino sigue en libertad, está en la calle. No, pasaría en la cárcel, estaría 18 años y como ya han pasado, pues estaría ahí en libertad tan ricamente, y seguramente pensará que hizo una contribución a la causa de su formación. Antes ha mencionado usted al doctor Brouard, ya que pasó en el año 84, voy a citarle brevemente. La primera mujer policía asesinada por ETA, María Jesús Sánchez, de una manera totalmente cobarde, era un símbolo para los policías. Era la primera mujer. Y se ve que ETA quería cargársela porque era la primera mujer policía que estaba destinada al País Vasco. Hay que tener en cuenta que para que haya un cuerpo femenino necesitas que mujeres quieran alistarse. El gobierno Suárez abrió la ventanilla para que pudiera haber mujeres policías y esta fue la primera, María Sánchez, y no sé si fue casualidad o no, pero estaba destinada en el País Vasco a Chapela, que ahí se llama Letarra, tiro en la nuca, y muy valiente se cargó a esta mujer. Tengo entendido que muchos mandos policiales tenían su retrato puesto para recordarla en ese nefasto año 81, yo creo que fue ya esta. Bueno, Chapela muere asesinado por los GAL en Francia,
Me pregunto a veces si el tema de que los GAL mataran a algunos mercenarios contratados por Amedo, suponemos que al servicio de de acuerdo con la policía de Bilbao, tal que fuera. Bueno, cuando se agarran, Brouard hace un mega homenaje, financia de su dinero, porque bueno, así es su dinero, porque era que Damborenea dijo que cuando matan a Brouard, digo, bueno, yo lamento que haya muerto, pero hay que decir que mucha gente pasó en su consulta para pagar el impuesto revolucionario. Bueno, y montó un homenaje, a la gente lo en periódicos, Brouard levantando la urna, el héroe Chapela, el que había montado a la primera mujer policía. Sí, Santiago Brouard seguramente pues también esté en el infierno con alguno de estos, con Villader y... Yo lo que tengo claro es que para mí era un miembro más de ETA, quiero decir, todo lo demás se puede comer, pero era un miembro más, quiero decir, aunque no matara a nadie, estaba en la parte... ¿Y muere ese mismo año después del homenaje? Después de la muerte de Casas. Después de la muerte de Casas, eso es. Nunca quedó claro, supuesta, pues sí, le mató un mercenario, un pringao que he llamado el francés, tendré por aquí su nombre, pero nunca quedó claro quién le ordenó. Dicen que pudo ser Julián San Cristóbal, que era un dirigente, pero nunca se pudo demostrar esa parte. Dijo que había sido un nombre del GAL, pero vamos, era un mercenario que le pegó el tiro. Aquí está Rafael López Ocaña, es el que fue condenado a 33 años de prisión por cargarse al doctor Brouard, que era este. A mí me llama la atención, es que claro, se cuentan cosas, no sé si es verdad. Por ejemplo, cuenta Amedo que cuando matan a Chapela los del GAL, se lo comunica a Felipe González y dice, oye, ha caído Chapela en Francia, levanta el dedo pulgar. Yo no sé si era porque le había parecido bien o porque lo había ordenado o simplemente porque, hombre, yo te aseguro que no lamento la muerte de Chapela en el sentido de que dejó de matar, o sea, no por otra cosa, pero bueno, estos son los años 80 que estamos hablando, el ambiente que había. Hay que contextualizarlo. Y recordemos que no solo morían militares, o sea, es que tengo aquí la lista de gente, no voy a leerlos todos, pero había casos de todo tipo. Juan Sánchez Sierra era un pobre electricista de 39 años. ¿Y por qué le mataron? En su caso, el comando de una rata llamada López Ruiz, apodado Cubati, con el que se enfrentó, ¿cómo se llama el reportero este que ya estaba entre economía? Caque que vino aquel día en el asador, estaba por allí. Era porque querían ir a por su padre, y como no podían pillar a su padre, que era un profesor que daba clases y daba muchas arengas contra ETA, digo, pues va por su hijo. Y matan al hijo. Pues así, ese tipo de cosas pasaban en el País Vasco, ¿no? Bueno, sí, el valiente País Vasco, que ya le hemos hablado, había mucho valiente. Bueno, antes he citado el nombre de Rosón. Intentaron cargarse al hermano de Rosón, dicho sea de paso. No lo consiguieron, pero al general Rosón le metieron 4 tiros y le alcanzaron, pero bueno. Al hermano de Rosón, era general. Sí, el general 21 de noviembre de 84, poco después. Esto es como acción-reacción. Matan al senador Casas y matan a Chapela, matan a Brouard y al día siguiente a Brouard intentan cargar al general Rosón. Pero ETA, con el GAL, con todos sus fallos, sus defectos, sus chapuzas, porque el Estado es de la opinión que no tiene por qué recurrir a mercenarios, contratar a puteros, gastarse el dinero de fondos reservados en casinos, en putas, porque... Sí, como les daban una recompensa por la labor que hacían, Amedo y su gente decidieron que ya que estaban luchando contra el terrorismo, pues se podían gastar una parte en su por eso compensación. Digo que la diferencia con el Reino Unido, todos sabemos, con esos terroristas de... Sí, Margaret Thatcher se lo dijo que lo había ordenado y que no se arrepentía de ello. Ella y había mandado al ejército, no hay por qué estar contratando a chapuceros ni a... No, entonces eso es la pena de lo legal, la pena de lo legal. Encima se equivocaron con ese puesto de segundo maey, por lo menos no lo mataron, eso fue por lo menos una ventaja. Pero quiero decir que quitando todo esto, que es horrible, porque así no se hacen las cosas, para eso está el gobierno. Tú cambias las leyes, montas el estado de excepción e incluso me atrevería a decir que aplicas la ley de fugas en un control policial. El GAL metió el miedo en el cuerpo a ETA. Yo me pregunto, ¿Francia hubiera intervenido si no hubiera existido el GAL? Claro, es que esa es la otra derivada. Porque por lo menos si fuera eso, algo ayudó. Y es muy triste decirlo, pero es la realidad. Sí, por eso, porque coinciden las fechas. Tienes toda la razón. Por cierto, ¿se acuerdan antes que hablamos en estos programas de Ramón Baglietto? Ramón Baglietto tenía un amigo llamado José Tomás Larrañaga, José Chiqui le apodaban, que era el jefe del movimiento en Guipúzcoa. Eso que sería, digamos, del franquismo, si se quiere. Otra víctima del franquismo de las que nunca se habla, porque como eran franquistas, a él le pegaron un tiro en plena Nochevieja del 31 de diciembre de 1984. Cubati otra vez, fue el amigo Cubati, me da asco, digo amigo por y lo asesinan en el 84. Ya estamos en el 84. Tenía 58 años, era de los que se había pasado a la UCD, se había afiliado a la UCD, o sea, estaba en democracia y tal. Y curiosamente, cuando le matan, por poner algo en su favor, Román Sodupe, del PNV, que era entonces un dirigente importante del PNV, dijo que lamentaba mucho la muerte de esta persona. Dice, me da igual la diferencia ideológica, ha hecho mucho por Guipúzcoa. Hoy,
alguien del primero no se atrevería a decir algo así, porque alguien que ha sido el movimiento no se puede hablar bien. Pero en aquel momento, como todo el mundo había venido el movimiento, le decía, hombre, no va a ser imbécil. Digo, si le he visto que ha hecho cosas por su pueblo, no lo voy a decir. Hasta Suárez, que era del movimiento, tiene un aeropuerto en Madrid. Sí, ¿sabes? Oye, hay tiempo para más. Seguimos en el año 84. Muy breve, no vamos a terminar, pero vamos a hablar de un comando muy terrible que se formó en aquel momento, en el año 84-85, que es el Comando Madrid, del que he hablado antes. En un momento determinado, ETA, es que además no soy capaz ni de entenderlo pragmáticamente, pero bueno, decide que Felipe González es un enemigo a batir y que para que Felipe González le ponerle de rodillas hay que hacer atentados muy bestias. Hay que cambiar el estilo. Hay que hacer como si fuera el estilo de los comandos autónomos anticapitalistas. Comandos más masivos, atentados más masivos. Y hay que hacerlo donde más le duele, que es en la capital de España. Y entonces coge a gente de distintos comandos, les unifica, para que lideren lo que se va a llamar el Comando Madrid, que es uno de los comandos más bestias. Este comando está formado por la peor escoria que podemos encontrar, bueno, todos son escoria, pero bueno, en cuanto que tienen ya historial muy fuerte cada uno de ellos. Se juntan en el Comando Madrid Iñaki de Juana Chaos, que es un ex policía. No sé si es que era infiltrado desde el principio o se volvió loco, porque el último que hizo como policía fue robar arsenal de su propio Grita y es el que queda como jefe del comando. Suárez Gamboa, que ya había cometido la matanza del bar Paco. Y Oya López Riaño, la que llaman la tigresa, porque decían que era muy atractiva, que la habían encargado, no sé, era que había pocas mujeres pegando tiros, esta pegaba a tiros. Esta tenía fama de ser una zorra de cuidado. Bueno, se suele decir que a lo mejor pudo ayudarle para sacar información. Eso ya no lo sé. Sí sé que algunas veces se lió con medio comando, ¿no? Que tampoco ayuda, ¿no? Pero bueno, esta había matado a narcos, no sé por qué, a drogadictos. En un momento ETA dijo que había que matar a los que vendieran en sus pueblos droga, y entonces todas las primeras cosas que hacía estaba ahí el señor con la droga, aquí como el presidente de Filipinas Duterte, ahí comienza un bocata, pum, tiro en la nuca. Pasaron mucho necesidades muchos de los militantes del HB, que la mitad eran medio yonkis. Pues que claro, pasarían porque estaban matando a sus camellos. Pues supongo que dirían, hoy que está, para que no contaminen al personal hay que cargárselos. Estaba Esteban Nieto y una que no mataba, pero que curiosamente es la que luego ha sido noticia hace poco, Inés de Río, que es la que creó en la última Parot, que es la que vigilaba recorridos y señalaba y tal. Estos empiezan a matar en el año 85. Al primero al que matan es al vicealmirante Escrigas, que era el número 3 de Narcís Serra, del ministro de Defensa, que también estaba en ese equipo y quería combatir con el terrorismo, y también le ametrallaron. Es ese Comando Madrid el que mata en plena campaña electoral al comandante Ricardo Sáenz de Minestrilla, en la puerta de su casa. Y es ese Comando Madrid el que combate unos atentados que más dolió al cuerpo de la Guardia Civil, que son los atentados, fueron dos, pero resumimos en uno, que fue el de República Dominicana en la calle Juan Bravo. Sí. ¿Qué es lo que hacía Inés del Río Prada? Muy hábilmente dice, vamos a hacer algo que les duela, que es ¿cómo podemos matar a mucha gente a la vez? Vamos a dejarnos de ametrallamientos, aquí bombas. ¿Y dónde me va a doler más? Las escuelas. Las escuelas de guardias civiles, que es donde están los cadetes o como queramos llamar, ahí no estamos hablando de 30 y pico años, estamos hablando de 19, 22, 25 años. Gente que se metía. Y entonces, si ponemos una bomba en un lugar de la calle donde hemos visto que pasa el autobús que la recoge, lo volamos y nos llevamos a la mitad del alumnado. Esos fueron los atentados de Juan Bravo y de República Dominicana. República Dominicana es el que más éxito tuvo, porque creo que en Juan Bravo se llevaron por delante a 5 y en la calle de República Dominicana se llevaron por la calle a 12. Aún así podrían haber muerto 60, por eso la pena de prisión fue muy alta. Por eso fue el comando y además es muy curioso. Cuenta sobre Gamboa, que es el que mejor ha contado toda esta historia, porque les señaló a todos, y es lo que permitió hacer la condena, que cuando el que pulsó el botón fue un tipo que está ya en libertad, como todos, supongo, Domingo Troitiño, el hermano del que luego hizo la taza de Hipercor, que hermanos de sangre más bonitos. Bueno, pues Domingo Troitiño es el de Hipercor, pero estamos hablando del hermano, José Antonio Troitiño. Troitiño es el atentado, uno de los hermanos, el que vuelve a Hipercor, y otro en la República Dominicana. El que puso el botón en la República Dominicana, a las órdenes de Juana Chaos y tal, es este, y dijo, está parado, tienes que pulsar el botón justo cuando pase el autobús, pero tienes que hacerlo, ¿eh? Y su respuesta fue muy bonita, dijo, no os preocupéis, que aunque pase mi madre, pulso el botón. Es lo que cuenta sobre Gamboa, que contó Troitiño. Es verdad que luego cuenta el botón y se quedó tan en shock que dicen que tuvieron que sacar, venga, vámonos, sácame de aquí, porque se quedó un poco groggy al ver cómo volaban aquellos chavales por los aires. En trocitos. Pero él fue el que pulsó ese botón y después ha dicho eso, digo, aunque pase mi madre, no os preocupéis, que pulsó el botón. Nos vamos a quedar aquí, si te parece, para quedarnos en un atentado. Son los años de plomo, para que nos quedemos con ese término. Estamos en el año 85 ya, con el Comando Madrid. En el año 86 es cuando cae el padre de mi amigo Martín. ¿Estas mismas personas? Sí, en junio, yo juraría que es el 16 de junio del 86, cuando es asesinado. Y es asesinado por el Comando Madrid. De Juana Chaos, que también estaba muy enfermo y tal, y están todos en libertad. Manda huevos.
Esa es la España que tenemos. Bueno, de Juana encima allá en Venezuela, ¿no? Estará por ahí, o en Londres, no estaba en Irlanda. En Irlanda estaba, bueno, J.F. Lamata, un placer como siempre, y es una lástima tener que hacer este tipo de programas, pero aquí vamos a seguir insistiendo. Vamos a los programas que sean necesarios para recordar a esta historia de la ignominia, esta historia del terror, esta historia que es ETA y todos sus colaboradores. Y todos aquellos que hoy a día, hoy, en pleno siglo XXI, siguen intentando blanquear a ETA buscando excusas baladíes. Nosotros como periodistas no podemos contribuir a que haga justicia, pero por lo menos a que no quede en el olvido. Volvemos la próxima semana, amigos.